Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN 24. El periodista y escritor Javier Morales decidió hacerse vegetariano y 2 años después publicó un libro explicando el porqué, para animar a toda la sociedad a reflexionar sobre su alimentación. El día que dejé de comer animales. Leer un libro del novelista norteamericano Jonathan Safran Foer fue lo que inspiró al periodista y escritor Javier Morales a convertirse en vegetariano y publicar una obra en la que plasma su experiencia durante los últimos 2 años. Morales asegura que su objetivo no es que la gente termine convirtiéndose en vegetariana, sino que cambie su forma de mirar sobre todo lo relacionado con la alimentación. Según lo plasmado por el autor, vivimos en una sociedad anestesiada que trata a los animales de manera fría, consumiéndolos sin tener en cuenta que han tenido vida antes de llegar a nuestros platos. Por ello, busca incitar a la reflexión para tomar conciencia sobre la sociedad de consumo y cómo esto nos hace ver a los animales como meros productos inanimados. En Madrid, España, Javier Morales, periodista y escritor del libro El día que dejé de comer animales. Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax. ¿Qué lo llevó justamente a convertirse en vegetariano y a plasmarlo en esta importante obra? Bienvenido. Gracias a vosotros por invitarme y un saludo para todos. Bueno, yo, aparte de escritor y periodista cultural, me he pasado mucha parte de mi vida trabajando los temas ambientales, ¿no? Llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la idea de hacerme vegetariano, pero no acababa de darme el paso. Sin embargo, fue la lectura de un libro de Jonathan Safran Foer, que se llama Comer animales, precisamente. Es un escritor norteamericano al que yo había leído su obra de ficción y me había gustado. Y fue a raíz de ese libro en el que detalla cómo es el sistema de la ganadería industrial, cuando decidí que ¿por qué no dar el paso, ¿no? Y fue así, tan sencillo. Lo leí, eso que dicen normalmente las solapas de los libros de que este libro va a cambiar su vida, pues en cierta forma puedo decir que sí que lo hizo en este caso, ¿no? ¿Qué piensas sobre esta reflexión? ¿Tenemos derecho a comer animales o son los animales quienes en realidad tienen derecho a vivir? A ver, ¿tenemos derecho a comer animales? Depende, debería decir, ¿no? O sea, esa es la gran pregunta. Lo que pasa es que ahora mismo la pregunta que hay que hacerse no es esa, creo yo, sino la pregunta sería, ¿tenemos derecho a comer los animales que se producen hoy en día dentro de la ganadería industrial, que es realmente lo que consume el 90% de la población mundial, ¿no? Pues yo creo que no, directamente no, porque la ganadería hoy en día nada tiene que ver con la ganadería tradicional, ¿no? Donde bueno, había dentro de que uno consumía animales, pero había una cierta preocupación por su bienestar, estaban al aire libre, comían productos naturales, digámoslo así, pero hoy en día lo que ocurre en prácticamente todo el mundo es que la ganadería es industrial y eso implica que a los animales se les tortura directamente, ¿no? En el caso de que a los animales se les tratase bien, tendríamos derecho a comerlos, pues yo también invertiría la pregunta de todas formas, ¿no? Creo que ¿por qué comer animales? ¿Por qué hacer sufrir a un animal si podemos vivir sin hacerlo, ¿no? O sea, ¿por qué dañar si podemos evitarlo? Creo que invertiría la pregunta realmente. ¿Y qué acciones cree usted que se puedan crear para disminuir el consumo masivo de animales en todo el mundo? Bueno, pues el libro precisamente va un poco en ese sentido. Creo que lo primero es una respuesta de los consumidores a nivel global en aquellas partes del mundo donde obviamente la carne está disponible, porque también aquí hay que hacer una diferencia entre muchos países donde directamente no hay posibilidades de comer y entonces, bueno, es un poco casi un lujo comer la carne, ¿no? Pero digamos lo que podemos entender por el mundo occidental, ¿no? y otros países, y los países desarrollados, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, sobre todo por parte de los consumidores. En primer lugar, limitar el consumo de carne, porque creo que no es necesario abusar, ni mucho menos, ¿no? Ni siquiera es bueno para la salud comer tanta carne, ¿no? Yo creo que hemos pasado de una época en la que la carne fue un lujo a otra en la que, bueno, pues parece que uno tiene que comer carne varias veces al día. ¿Cómo evitar ese consumo? Pues ya digo, yo creo que en este sentido, y por una vez, los consumidores tenemos mucho que decir al respecto, ¿no? Tenemos la posibilidad de decir, yo no voy a consumir
carne todos los días, sino que voy a reducirla o voy a eliminarla directamente, carne y pescado, ojo. Y luego, bueno, pues también habría que presionar a los gobiernos para que cambiaran las leyes, para que los animales tuvieran unas condiciones dignas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y de ahí está la batalla. Creo que es una revolución pendiente en la que estamos ahora mismo viviendo, ¿no? Javier Morales, periodista, escritor del libro El día que dejé de comer animales. Gracias por estar con nosotros en Clímax. Muchas gracias a vosotros. Con la intención de reducir los niveles de contaminación marina, Escocia prohibirá el uso de pitillos en el año 2019. Adiós pitillos. Autoridades ambientales de Escocia confirmaron que a partir del año 2019 quedará prohibida la manufactura y venta de pitillos plásticos. La decisión surge con el propósito de ponerle punto final a la cultura escocesa de desperdicio. Esto, según los líderes de la iniciativa, quienes avanzan además en la organización de un panel de expertos para la creación de métodos que reduzcan el consumo de estos objetos. Medidas como la implementación de un impuesto a la bolsa de plástico, la prohibición de uso de copitos y ahora la exclusión de los pitillos hacen parte del programa de políticas ambientales llevadas a cabo en este país desde el 2015. Con estas acciones, Escocia quiere frenar los altos índices de contaminación en los océanos ante cifras entregadas por la ONU, que estima que de cada 2,6 kilómetros cuadrados de océano existen 46.000 piezas de plástico. En Villa Carlos Paz, Argentina, murió Capitán, un perro que permaneció al lado de la tumba de su amo por 11 años. Adiós, Capitán. Siempre hemos escuchado que el perro es el mejor amigo del hombre. Un claro ejemplo de ello es Capitán, un perro mestizo que desde el año 2006 no pudo separarse de la tumba de su amo Miguel Guzmán. Según funcionarios de la Fundación Protectora de Animales, este cuadrúpedo tenía 16 años, una insuficiencia renal crónica, ceguera leve y estado de somnolencia, pero nada de esto impidió que este amigo fiel saliera de aquel lugar. Según relatos de sus familiares, al momento de la muerte de Miguel, Capitán no regresó a su casa y lo dieron por perdido. No fue sino un año después que ellos lo encontraron en el cementerio haciendo guardia en la tumba de su amo. A pesar de los intentos de la familia para que Capitán regresara a casa, este noble animal no pudo apartarse de la tumba de su amo. En los años que Capitán estuvo en el cementerio, miembros de la Fundación Protectora de Animales alimentaban y hacían un seguimiento médico a Capitán. Según funcionarios de esta fundación, trataban su insuficiencia renal con varios medicamentos. La comunidad ha realizado la petición de que entierren a este canino al lado de su antiguo dueño, además de levantar un monumento para inmortalizar su historia.